Bien, amigos televidentes, vamos a empezar el programa y les decía pues todas estas repercusiones negativas que ha traído a las declaraciones del gobernador de La Libertad, César Acuña, en el cual pues manifiesta de que Trujillo es ingobernable, que no hay una autoridad al frente que lidere la lucha contra la criminalidad. En otras palabras, el decir que el AMPA decide finalmente qué jugador viene a jugar en uno u otro equipo. El AMPA decide qué negocio sigue abierto o qué negocio es cerrado. El AMPA decide a quién dejo trabajar tranquilo y a quién no. O sea, ¿es el AMPA quien nos gobierna al decir de las palabras del señor César Acuña? Esto, reitero, va a traer consecuencias económicas muy serias para una región que de por sí ya la pasaba mal. Tuvimos la inflación más alta en el país del año 2023. En las primeras semanas que tenemos, intentamos reactivarnos. El Perú intenta reactivarse, un poco lograr un crecimiento que vaya lento pero sostenido. Sin embargo, reitero, para La Libertad y para el norte, todo el tema Paolo Guerrero, manejado de mala manera por el señor Acuña, nos traerá consecuencias negativas. Mónica Muñoz Nájar se encuentra con nosotros, ella es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes, como se llama. Mónica, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte en el programa y queríamos empezar primero en líneas generales. El Perú terminó un año 2023 muy mal, con una recesión. Sin embargo, enero y esta quincena de febrero empezamos ya una curva ascendente, una recuperación lenta, pero recuperación al fin. ¿Es así el análisis tú como economista que le puedes dar a la economía del país? Sí, es correcto. El día de hoy justo salieron los datos finales de diciembre del 2023 y efectivamente se confirmó lo que ya todos sospechábamos, que Perú decreció, el PBI de la economía cayó. Es la peor caída desde 1990. Estamos Wow. hablando de la peor caída en 30 años, excluyendo evidentemente la pandemia. Y todavía no tenemos los datos de enero. Hay algunos indicadores adelantados, como tú señalas, que parecen indicar que sí, que la economía estaría mejorando su situación este 2024. Ha habido alguna reactivación en el consumo de electricidad, consumo de cemento, hay algunas variables que nos indican que el consumo también, las personas, el gasto en tarjeta de crédito, la campaña, las campañas que están habiendo en enero por turismo han subido. Entonces, sí, aparentemente nos estábamos dirigiendo a un mejor rendimiento. Lo que sí debo señalar es que probablemente algo que todos sepamos, a inicios del año pasado fue un mal inicio de año, no solamente hubo problemas Social. climáticos, sino también hubo conflictos sociales Uh-huh. que afectaron a muchas partes del país. Entonces, evidentemente este año, aunque sea por rebote, la idea es que se mejore. Sin embargo, como tú has señalado en la introducción, hay distintos factores, tanto internos como externos, que pueden hacer que nos salgamos de esa ruta de la recuperación para este año. Y sin duda uno de los que más preocupa es, aparte de los temas climáticos, que parece que este año no van a ser tan fuertes, está el tema de la seguridad ciudadana. Correcto. Recuérdanos, por favor, según ya las cifras, ¿en cuánto cerró el 2023 ya de manera oficial y cuánto caímos finalmente? Y oficialmente hemos caído 0.55%, que como les decía es la mayor caída desde 1990, cuando caímos 0.6%, digamos, ahí tuvimos una mayor caída. Así que el sector que más fue golpeado, y eso se ha sentido mucho en el norte, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, la pesca es el sector que más ha caído de todos, y también luego le sigue la agricultura. Entonces tenemos dos sectores muy potentes en el norte, en la costa del país, que han tenido esta afectación significativa, básicamente por tema climático y por el tema de los conflictos sociales que han ido exacerbándose a lo largo del año con el tema del clima. Correcto. Y hubo el cambio de ministro de Economía y el señor Alex Contreras a su salida manifestó que el Perú pudo salir de la recesión, pero ¿se puede salir así tan fácil en pocas semanas del 2024?
Sí, al final a veces parecen juegos numéricos, ¿no? Hemos caído 0,55, parece que no es tan No, es fuerte, un montón. es un número pequeño, pero efectivamente al final lo que todos los economistas, la gran mayoría hay consenso, esperamos es que para este año haya una recuperación. Pero esa recuperación es casi ficticia porque es rebote del año pasado. Si yo me comparo con un año que me fue mal, evidentemente este año voy a parecer un poquito mejor, sin mucho esfuerzo. Lo que tenemos que nosotros ver para hablar de una verdadera recuperación es ver cómo está el empleo y ver cómo está la pobreza. Y en todas las ciudades del Perú, en las 26 ciudades donde se mide el desempleo, ha aumentado el desempleo. En Piura y en Lambayeque son de las regiones donde más ha subido el desempleo a nivel nacional, en las ciudades, en las zonas urbanas. Y además no tenemos los datos de pobreza del año pasado todavía, pero es consenso de que sin duda va a aumentar. Estábamos en 27,5%, y la idea es que esto puede llegar a subir hasta alrededor de 30% por la recesión que hemos vivido el año pasado. Wow. Recién cuando veamos mejor, más chamba, mejora de ingresos, menos desempleo y cuando veamos menos pobreza, ahí podremos hablar de recuperación. Aún es muy pronto para hablar de recuperación. Efectivamente. Ahora, Mónica, pero también tú has dicho algo muy, muy importante, el hecho de que no se va a lograr crecimiento o no va a ser fácil lograr un crecimiento cuando tenemos estos problemas de inseguridad ciudadana. Ojo, y no hablamos solamente de la Libertad o el norte. El día de hoy ha estado el ministro Víctor Torres, el ministro del Interior en Arequipa, y también ha sido un desastre. Los arequipeños están que, o sea, lo critican duramente. Entonces, la economía no se va a recuperar cuando tengamos estos altos índices de delincuencia. Eso queda clarísimo. Sí, correcto. Hay una estimación que ya tiene algunos años, pero que creemos que sigue siendo válida en la Red de Estudios para el Desarrollo, que la hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 2017, de cuánto le cuesta a Perú la inseguridad ciudadana. Y en general el costo ha sido de hasta 2,8% del PBI. Se calculaba en ese momento, eran unos 15.000 millones de soles. Pensemos en Wow. la gran cantidad de recursos que es eso. Es más de la cantidad que se dedica para infraestructura de los colegios, por ejemplo, en un año. Es aproximadamente 10 veces el presupuesto del programa Jaliwarma, en el cual se da Claro. alimentación a todos los niños. 10 veces eso es lo que nos cuesta como país el tema de la inseguridad ciudadana. Y a ese costo hay que sumarle algo que es bien importante, que todos lo vivimos, pero a veces no nos damos cuenta, que es el costo privado, el costo que nosotros mismos asumimos. No solo es lo que el Estado puede gastar o las inversiones que se pueden perder, sino también cuáles son las medidas que nosotros tomamos para protegernos del crimen, ¿no? Entonces, cuando nos tratamos de tomar algunas medidas, los negocios cierran más temprano, los negocios tienen que gastar en seguridad, poner una reja en el primer piso de nuestras casas, tenemos que poner reja, todos esos son costos que van adicionándose y que hacen que no necesariamente las empresas, por un lado, puedan tomar las mejores decisiones, tener la mayor rentabilidad posible, ser lo más productivas posibles, y nosotros las personas tampoco, también vemos limitado, tal vez no podemos estudiar de noche porque tenemos miedo Exacto. a la delincuencia. Entonces, genera una serie de costos que no están cuantificados y que creo que son bastante significativos. Entonces, nosotros estamos creciendo muy a pesar incluso o se espera que vamos a crecer muy a pesar de esta inseguridad, pero a medida que no se controle la inseguridad, eventualmente ya ni siquiera lo poco que podamos hacer nosotros va a aguantar y sí se puede llegar a descontrolar el tema y afectar seriamente la economía de todas las personas que estamos viviendo esa situación. Efectivamente, Mónica, ahora, ¿hay algún estudio o tal vez nos puedas hacer un análisis entre el tema de las declaratorias de emergencia que vienen desde el año pasado, ojo, en relación a la economía? Te lo digo porque, como bien debes saber, se ha declarado una vez más el estado de emergencia en La Libertad, prácticamente en lo que es Trujillo y Patás, pero venimos nosotros el año 2023 con 7 declaratorios de emergencia, incluso se habla hasta 9 considerando Patás, pero no dio resultado. Tenemos el mayor índice de asesinatos en el Perú después de Lima. Cerramos así el 2023. Y esto obviamente impactó en la inflación. Tuvimos Trujillo, es la ciudad, como se dice, la ciudad más cara, pero no es porque tengamos más dinero, sino porque todo comienza a afectar a los sectores productivos. Entonces, una relación entre la declaratoria de emergencia tal cual está dada con la economía
¿Cómo juegan estas dos variables? Sí, no hay una estimación todavía de cuánto se pierde por un estado de emergencia. Había Pero se algunas pierde. estimaciones que se sacaron usando de referencia lo de la pandemia, pero sin duda hay pérdidas, Ajá. empezando por el tema más básico, que es cuando limitas las horas o las posibilidades de trabajar a ciertas personas, cuando hay más control y en general no se puede mover tanto a las personas, ahí estás limitando actividad económica, pero también hay un costo indirecto, que es el costo que tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, el tema de la confianza que uno puede tener. Si uno tiene ahora, imagínense que les cae 10.000 soles de algún lado, usted va a abrir un negocio ahora sabiendo que lo pueden extorsionar, tal vez, probablemente se la piense 5 veces, ¿no? Sí. Entonces, y eso se multiplica en todas las personas que estamos viviendo esa situación y los que están en una zona de toda emergencia, más aún. Y por eso es que es bien importante que se empiecen a tomar medidas que sí funcionen. Lamentablemente lo que se ha visto en los últimos meses es que los estados de emergencia se declaran, se extienden, pero no están teniendo resultados efectivos. No hay Correcto. una muestra, no hay evidencia de que los estados de emergencia estén sirviendo. Entonces, al final, lo único que se está haciendo es se está generando una medida, pero a la larga no está teniendo mayores resultados. Por eso es que el impacto, genera un impacto económico, el hecho de que hay un estado de emergencia de mayor desconfianza y a la vez limita actividad económica, y lo peor es que ni siquiera sirve para solucionar el problema de fondo. O sea, la situación se agrava más aún, porque no se combate la delincuencia, que era la razón de ser del estado de emergencia, o sea, no se logra minimizar, reducir los actos delincuenciales, pero sí nos sigue golpeando, como bien lo has dicho, en el aspecto de la reactivación económica. Exacto. Mónica, me tengo que ir a una pausa brevemente, pero justamente vamos a continuar hablando respecto a esta repercusión y entramos ya al tema de Paolo Guerrero. Al margen del tema deportivo, no que duda cabe, es una estrella del fútbol, que hubiéramos querido tenerlo en el Perú, hubiéramos querido tenerlo acá en Trujillo, en la UCB, o sea, qué duda cabe, pero al margen del tema deportivo, el tema Paolo Guerrero ha pasado ya a otra esfera y lo vamos a llevar a la esfera económica, porque el mensaje que se ha dado en torno al tema es que ya no se puede hacer nada en Trujillo contra la criminalidad, porque ni siquiera un millonario como Guerrero se siente seguro en Trujillo y ni siquiera el señor Acuña, multimillonario, gobernador, siendo autoridad, teniendo un partido político, gobernando con Dina Boluarte, presidiendo un miembro de su partido el Congreso de la República, puede frenarse ante la delincuencia. Tanto así que dice, ya pues, lo amenazaron y no quiere venir, pues. Entonces, abdicó finalmente. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Mónica Muñoz Nájar nos acompaña y es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Y justamente antes de irnos a la pausa, planteaba el tema de los efectos negativos en el aspecto social que puede traer el hecho de que Paolo Guerrero no venga finalmente a jugar al UCB. Pero el hecho no es que no venga a jugar, porque eso es lo de menos. Lo que viene a agravar el tema, de Paolo Guerrero es que el gobernador de La Libertad no midió la dimensión de sus palabras, no midió las consecuencias del mensaje que estaba dando. En resumen, la delincuencia impide que Paolo Guerrero venga a jugar a Trujillo. Por lo tanto, pues la delincuencia gana terreno y se fortalece. Y yo como gobernador no puedo hacer absolutamente nada para evitar que esto ocurra. Entonces, si Paolo Guerrero no quiere venir porque se siente expuesto y el señor Acuña lo avala, pues ¿cómo nos sentimos nosotros los trujillanos en torno a esto? Pero, reitero, los efectos económicos. Mónica, cuéntanos, a ver, ¿qué análisis podríamos hacer a las implicancias que puede traer todo este tema? Sí, ahí yo quisiera invitar a todos los que nos están viendo a pensar en el concepto de Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho puede sonar un poco legal, un poco que ver con temas políticos, pero tiene mucho que ver con la economía. El concepto de Estado de Derecho tiene muchas aristas, pero una parte fundamental es que se cumpla la ley. Esa es una parte fundamental del Estado de Derecho. Todos vivimos en la sociedad pensando que vivimos en un Estado donde se cumple la ley. Y por eso es que somos libres de poder
digamos, tener actividad económica, de poder firmar contratos. Usted cuando toma un taxi, usted está confiando en que lo van a llevar a su lugar de destino. Exacto. Una vez que se rompe esa confianza, entonces ahí ya ni siquiera podemos hablar de las transacciones más básicas. Y el Perú lamentablemente ha venido bajando en su nivel de Estado de Derecho, medido por distintos indicadores desde 2017 aproximadamente. Hay una organización que se llama la Organización Mundial de la Justicia, que suena, bueno, un poco como a superhéroes, pero básicamente ellos miden en 140 países distintos indicadores de acceso a justicia, de criminalidad, y Perú es uno de los países que más ha bajado en el ranking hasta el 2022. También la revista internacional The Economist, que también tiene un ranking de Estado de Derecho, también Perú ha bajado en ese ranking. ¿Y en qué pilares hemos bajado más? En la velocidad del acceso a la justicia criminal y la justicia civil. Y básicamente ahí hay todo un tema que está vinculado, ya es un poco más grande, que también tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Esto Efectivamente. qué significa? Sí, perdona. No, no, sí, perfecto. Sí. Continúa, termina la idea, disculpa. Perfecto. Entonces, aquí lo que básicamente nos afecta a nosotros en que cuando se está perdiendo esta confianza, este Estado de Derecho, este cumplimiento de las reglas, evidentemente eso tiene un impacto económico directo en el cual todos los países que son desarrollados tienen un Estado de Derecho que funciona, la confianza es la base de las transacciones económicas, hay menos inversión privada, menos consumo. El ejemplo que conversamos hace un momento, si yo tengo un dinero adicional, me la pienso 5 veces antes de invertirlo en Trujillo, me la pienso 5 veces antes de invertirlo en Patás, por ejemplo, ¿no? Exacto. Porque justamente ya no hay esa confianza. Entonces sí, ahí existe sin duda una deuda, digamos, de las autoridades, el gobernador, entre otras autoridades, a tratar de llamar de nuevo al Estado de Derecho. Se tiene que cumplir la ley, no podemos dejar así que todo pase, que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Tenemos que Sí. recuperar el Estado de Derecho y justamente eso es un enfoque que va a ser fundamental para el crecimiento económico del Perú en los próximos años, en todas las regiones del Perú, señores, porque efectivamente tenemos algunas condiciones internacionales que están por ahí no tan buenas como en años anteriores y vamos a depender mucho del desarrollo interno del país. Si el desarrollo interno del país no va bien, hay inseguridad ciudadana, hay inestabilidad política, hay Terrible. desconfianza, entonces aquí vamos a decir que vamos a Sí. estar condenados a un bajo crecimiento por la próxima década probablemente. Efectivamente, Mónica, pero el tema se agrava más aún porque yo decía al inicio del programa, esto es un contrato entre privados, llámese Paolo Guerrero y llámese el equipo de fútbol UCB. Ese es un contrato en privados. Ellos se acuerdan cuánto te voy a pagar, cuándo tienes que venir, finalmente, cómo rescindimos el contrato. Es entre privados. Pero cuando esto trasciende a lo público y el gobernador, o sea, ni siquiera es el dueño, no está hablando el dueño del equipo, sino está hablando el gobernador regional, o sea, la máxima autoridad de la libertad. Y es él como autoridad y dice a los 4 vientos y al mundo entero, en Trujillo reina la criminalidad porque por eso no viene Paolo Guerrero. O sea, el impacto es demoledor. O sea, ya no lo dice el abogado de Guerrero, ya no lo dice el director deportivo del equipo, no, lo dice el gobernador. O sea, la máxima autoridad de la región dice, Trujillo, pues reina la criminalidad. Entonces, si le agregamos esa dosis a todo el análisis, pues multiplicamos, yo creo que por 10 las implicancias y los efectos negativos. Sí, ahí, bueno, sin duda hay matices políticos que otros especialistas pueden analizar, pero desde el punto de vista económico, efectivamente, todas las autoridades tienen que ser muy responsables al momento de hacer declaraciones Exacto. y sobre todo del tema de dar confianza fundamentada a la población. Y al final algunas declaraciones a veces van en contra de ese objetivo. Así que por ese lado probablemente no hayan sido la mejor forma de expresar una realidad y una problemática nacional, ¿no? Pero Efectivamente. efectivamente por ese lado sin duda lo que hace más es aumentar la desconfianza que ya se Exacto. tiene. Y lo que y con esto cerramos, Mónica, es que una autoridad lo que tiene que transmitir justamente eso es confianza, ¿no? Seguridad, que vamos a ir como autoridades a hacerle frente a la delincuencia, generar al menos la percepción de que, como tú habías dicho, que el Estado de Derecho funciona en nuestra región, funciona en el país, pero
vemos declaraciones desatinadas, vemos una nueva declaratoria de emergencia que, como bien lo has dicho, más genera aspectos negativos que positivos, vemos muchas indecisiones y la ciudadanía continúa pues en la incertidumbre. Pero como bien lo ha dicho Mónica, se nos vienen meses muy complicados si es que no logramos cambiar esta realidad, pero como siempre los peruanos, apechugando y luchando día a día para intentar pues sacar adelante a nuestras familias y con ello al país. Y los empresarios también, me refiero a los inversionistas, a los privados, también pues intentando por ahí seguir moviendo este motor que ya comienza, si es que ya no se detuvo o disminuyó su velocidad, continúa ahí al menos intentando dar vueltas. Finalmente el gobierno también tiene que comprarse el pleito, Mónica, y con esto termino. El gobierno tiene que dar señales muy claras. Sí, es bien importante lo que señalas. Creo que algo de esperanza tenemos en que va a ser un mejor año en lo económico que el año pasado. Así que ahí va a haber más oportunidades de empleo, va a haber más oportunidades de poder mejorar los ingresos de las familias. Ya la inflación, los precios ya se están normalizando. En la mayoría de casos ya han llegado a un nivel más estable y eso nos va a permitir recuperar capacidad adquisitiva. Las familias que han estado sufriendo mucho los últimos 2 años, 3 años, van a poder un poco recuperar su capacidad adquisitiva. Así que por ese lado este año puede ser muy bueno, pero efectivamente necesitamos que las autoridades estén a la altura de poder esa senda del crecimiento empujarla y no más bien hacernos retroceder. Mónica Muñoz Nájar, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y escuchar tu análisis. Creo que todo lo hemos entendido y sobre todo muy directo y muy claro, que es lo que deseamos nosotros. Mónica, un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Mónica Muñoz Nájar, economista de Estudios para el Desarrollo, de la Red de Estudios para el Desarrollo, de Redes, estuvo con nosotros. Bien, esto es lo que ocurre en nuestra economía, o sea, tras cuernos, palos, dirían muchos, ¿ah? Tras cuernos, palos. O sea, tenemos un 2023 desastroso económicamente. Ojo, solamente estamos hablando en este momento de la economía. En el aspecto de salud también terrible, cerramos con el COVID, nos apareció el COVID, ahora el ascenso del dengue está subiendo, lo cual también va a impactar, ¿no?, en el aspecto de la salud pública. En Trujillo en particular tenemos este problema que nos va a generar, reitero, nos va a generar un efecto económico terrible. El gobierno no tiene ningún lineamiento, el gobernador Acuña menos, así que veremos qué ocurre. Mañana llega la presidenta Dina Boluarte, después de dar este decreto de emergencia para Trujillo y Patás, después de haber cambiado a 4 ministros, ¿no?, de reempezar de nuevo, al menos en defensa, ¿no?, también lo cambió al ministro de Economía, pero creemos que hay un buen cambio ahí que creo que puede de alguna manera ayudarnos. Rómulo Mucho está en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuáles son los retos que él tiene? Porque gracias a la minería puede de alguna manera mejorarse las cifras económicas.